Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga, que la paz de Jesús esté con todos ustedes en este día tan especial. Es un día muy hermoso, algo lluvioso en Guatemala. Les cuento que aquí está lloviendo mucho, ha estado frío también, pero es el tiempo del Señor, ha sido un tiempo muy hermoso. Estamos viviendo un tiempo en donde tenemos la incertidumbre si salimos de la pandemia, no salimos de la pandemia. Están vacunando a las personas mayores de entre 50 años para arriba y estamos en ese proceso mundial. Es un proceso mundial en el que estamos viviendo todos, y el Espíritu Santo me hablaba y me decía que compartiera con ustedes esta palabra. Los bendigo hasta donde se encuentren en este momento, allá en Chile, en Holanda, allá en Estados Unidos, en México, donde nos están viendo, en Centroamérica. Reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra va a llenar sus corazones y va a llenar nuestros corazones, y que, como siempre hacemos, oramos para que este corazón sea una tierra fértil. Ore y dígale al Señor: Espíritu Santo, yo te pido que tu palabra, Señor, sea una semilla que sea sembrada en mi corazón y que sea una tierra fértil. Dígale al Espíritu Santo: yo te pido, Espíritu de Dios, que caiga en mi corazón y que muera allí esa semilla, y que dé fruto al Espíritu de Dios, que dé fruto a Jesús como mi Rey, como mi Señor y mi Salvador, y que Él sea el centro de toda mi vida. Y entonces yo me desperté en la madrugada. Yo he venido orando para los temas. Siempre venimos orando, venimos pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe qué debemos hacer, qué debemos de predicar, qué debemos de compartir con cada uno de ustedes. Y entonces el Espíritu Santo me empezó a hablar de las finanzas, y yo le dije: Señor, pero estamos en época de pandemia, donde la gente ha estado con dolor. Nosotros hemos pasado muertes cercanas, hemos pasado gente que ha enfermado mucho, hemos estado en unas situaciones complicadas, gente que no tiene trabajo, gente que ha estado en situaciones bien complicadas, económicas, físicas, mentales, emocionales, de todo tipo. Y entonces yo le decía: Señor, pero ¿por qué quieres que yo hable de las finanzas? ¿Por qué quieres que hable del dinero? Es un tema tan controversial. Sí es cierto que mucha gente ha abusado de esto. Sí es cierto que mucha gente se ha enriquecido con este tipo de cosas, según la palabra de Dios. Han habido muchas situaciones, pero usted no puede juzgar a todo el mundo por igual. De todo hay en la viña del Señor. Hay gente que quiere seguir al Señor, hay gente que quiere seguir al Señor de acuerdo a sus conveniencias, o hay gente que quiere seguir al Señor de acuerdo a... ¿Cómo le doy un ejemplo de eso? Judas era el tesorero, dice la palabra del Señor, que Judas era el tesorero de Jesús, del ministerio de Jesús, y Jesús le confía la bolsa del dinero, donde la gente echaba su dinero, donde la gente les ofrendaba, donde la gente le daba sus diezmos. Se lo daba a Judas, imagínese usted. Y la pregunta es si usted no cree que Jesús sabía que Judas se robaba el dinero. Son situaciones que no podemos juzgar nosotros como humanos, pero una situación, imagínense, ¿verdad? Jesús era Jesús y sabía cómo vivía Judas y la forma de actuar, de proceder de Judas. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de basarnos en la palabra del Señor. Y el tema del dinero es el tema de los temas más controversiales: que si damos, que si no damos, que si hacemos, que si no hacemos. Entonces el Señor me puso el día de hoy a compartir un poco la palabra de Dios. Yo quiero que hoy vamos a leer más que a compartir testimonios, porque yo creo que el día siguiente que compartamos de esto puedo contar un poco más de testimonios. Y vamos a ir leyendo un poco la palabra de Dios. ¿Qué piensa Dios respecto al dinero? ¿Qué piensa Dios? ¿Cuál es la forma correcta bíblicamente de utilizar el dinero o de hacer con el dinero? Si se da o no se da a la iglesia. Por ejemplo, muchas personas me preguntan si Jesús diezmaba. Vamos a ir respondiendo estas dudas en este video. Espero que pueda ser de mucha bendición para tu vida lo que estamos platicando aquí, ¿verdad? Otras personas me preguntan que si Dios es Dios, ¿por qué existe la pobreza? Vamos a ir resolviendo todas estas dudas aquí en la palabra del Señor. Pero lo primero que Dios nos dice en Mateo capítulo 22, versos del 37 al 40, como yo les digo, vamos a leer la Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor? No me interesa en qué religión estés o dónde te encuentres, qué piensas tú de esto. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios. La pregunta primera que te quiero hacer es, antes de leer Mateo capítulo 22 del 37 al 40, ¿la Biblia es palabra de Dios para ti?
este libro, Biblia, ¿es palabra de Dios para ti? Porque si es la palabra de Dios para ti, para mí es la palabra de Dios, yo anhelo obedecer lo que la palabra de Dios dice, y acordémonos que la obediencia viene a traer bendición y que la obediencia a la palabra del Señor nos trae libertad y restauración. Nos saca de las mentiras, nos saca de los engaños que hemos creído, porque es cierto, si yo voy a hacer lo que mi abuelito, mi tío, mi primo, mi hermano, mi sobrino, mi mejor amigo, o muchas veces el grupo de amigos, o muchas veces hacemos las cosas por quedar bien con la sociedad, acuérdense que todo eso no es palabra de Dios. Pero si para mí la Biblia es palabra de Dios, yo como cristiano, como hijo de Dios, como persona, quiero obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su voluntad. Y yo creo como cristiano que en la Biblia está escrita la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para mi vida. Entonces, yo anhelo cumplirla, yo anhelo seguirla. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, y si este es tu sentir, vamos a estudiar la Biblia. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios respecto al dinero. Espero que nos dé tiempo, en 20 minutos es un poquito complicado. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Esto es algo muy importante de saber. ¿Por qué? Porque el dinero va incluido dentro de las cosas cotidianas y diarias de nuestra vida. Dígame qué persona no se preocupa por las finanzas de su casa. ¿Qué persona no se preocupa por las finanzas mensuales, por las finanzas anuales? No estamos hablando solo de una empresa, estamos hablando de la casa, que hay que pagar luz, que hay que pagar teléfono, que hay que pagar el agua, que hay que pagar el medicinas, que hay que pagar, etcétera. Y hay un sinfín de situaciones en donde el dinero está involucrado. Yo no sé, y no estoy muy seguro, pero creo que dentro de las dos razones que existen, no sé si es primera o segunda, por eso les digo que no estoy muy seguro, de las dos razones importantes para que los matrimonios se divorcien es el dinero y el adulterio. Pero no me acuerdo en qué orden está, si está primero el dinero y después el adulterio o viceversa. Pero el dinero es una de las cosas más importantes en la vida diaria de una persona, de un matrimonio, de una empresa, de una sociedad, de un país. Eso se mueve a diario. Todo el tiempo estamos pensando en ese tipo de cosas, económicamente hablando. Entonces, aquí dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso incluye el dinero. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, significa que Dios va a ser parte importante de tus decisiones respecto a este tema que estamos tocando, que es el dinero. Entonces uno dice, Señor, todo te pertenece a ti. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, entiendo que mi dinero no es mi dinero, es del Señor. Que entiendo que la situación económica de mi casa no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Yo me recuerdo cuando estábamos recién casados con Ana Beatriz y yo logré entender lo que era diezmar, lo que era ofrendar, lo que era la importancia bíblica sobre el dinero. Me acuerdo que yo me acerqué con mi esposa y le dije, estábamos en oración y le dije, Señor, yo hoy rindo mi fuerza humana para proveer a este hogar. Y dejo, Jesús, que tú seas el centro. Yo voy a hacer mi labor como humano. Voy a trabajar, voy a hacer mi ministerio, voy a hacer lo que tú me mandes a hacer, Señor. Pero yo como humano rindo mi fuerza humana, mi esfuerzo propio, para que yo sea el proveedor de esta casa. Porque si tú, Jesús, Espíritu Santo, tú no eres el proveedor como mi Padre, yo soy incapaz. Y agarrado de las manos de mi esposa, hicimos esa oración y le rendimos cada una de las áreas económicas, mentales, espirituales y emocionales al Señor. Y el Señor ha sido bondadoso y nos ha bendecido cada día. Pero como dice Pablo, sé vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Porque Dios prueba los corazones en las dos áreas, tanto en la abundancia como en la escasez. Pero sigamos leyendo la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versos del 17 en adelante. Vamos a ir salteando versículos. No penséis, porque mucha gente me dice, ¿Jesús diezmaba o no diezmaba? La pregunta que hicimos hace un rato. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor. No penséis que he venido para abolir la ley
o los profetas. O sea, porque mucha gente me dice esta frase, es que eso del diezmo y eso, todo eso era del Antiguo Testamento. Eso ya no incluye a Jesús, porque nosotros nos toca del Nuevo Testamento para adelante, y entonces eso es una mentira. Eso ya Dios ya no nos lo pide, porque como mi religión no me lo pide, entonces Dios no me lo pide. Pero tu religión no es Dios. Tu religión es algo que te acercó a Dios, es una institución que te acercó a Dios, te ayudó a acercarte a Dios, pero no es la palabra de Dios. Y si a ti no te lo piden o no te lo dicen que hay que hacerlo, eso no significa que Dios no lo pida o que la palabra de Dios no diga qué hay que hacer respecto a esto. Fíjense, no penséis, dice Jesús, que he venido para abolir la ley o los profetas. O sea, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que dijeron el Antiguo Testamento, Jesús lo vino a cumplir. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una sola letra, ni siquiera la letra más pequeña, ni una tilde, dice Jesús, de la ley hasta que toda la ley se cumpla. Fíjense qué interesante. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar, imagínense, Jesús inmediatamente enlaza la ley y los profetas con el dinero. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve a reconciliarte con él. Primero, reconcíliate con tu hermano. Y entonces, ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. O sea que muchas veces el área financiera nos mete en una cárcel. El área de la falta de perdón va relacionado con la prosperidad, va relacionado con la bendición. Esto no significa que es una teoría de la prosperidad o un evangelio de la prosperidad. Yo lo único que estoy haciendo es leyéndote la palabra del Señor y explicándote lo que esto quiere decir. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y entonces seas echado en la cárcel. ¿Qué significa? Que hay algo legal, porque es la ley, el dinero. Desde que el pueblo de Israel salió, le decía a Faraón, deja salir a mi pueblo porque quiero que me vayan a adorar al desierto. Y una de las primeras cosas que Dios le pide al pueblo de Israel es que las ofrendas y que el dinero sea para, la 10ª parte sea para él. Las primicias de tus ganados, las primicias de tus cosechas son para el Señor. Y esa es de las primeras cosas que el Señor le pide al pueblo de Israel. Entonces, en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. O sea que hay una ley que se viola cuando uno no hace lo que el Espíritu Santo dice en su palabra, lo que Jesús dice en su palabra respecto al tema del dinero. No es que nadie quiera, si hay personas, como hablábamos, hay personas que sí se han aprovechado de esto, hay personas que han hecho una teoría exagerada de la prosperidad. Es cierto, Dios te quiere prosperar, pero dice antes, te quiero que perdones a tu hermano, que te pongas a cuentas con tu hermano. O sea, va muy ligada la situación financiera con la situación del alma. ¿Ya se dieron cuenta? Dice la tercera carta de Juan en el capítulo 1, verso 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo lo que hagas y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. O sea que va muy ligado el alma, el corazón, con la prosperidad y la bendición. O sea, mucha gente solo predica prosperidad, 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 pero no ven que el Señor primero, antes de que presentes tus ofrendas, antes de que hagas un pacto con Dios, ve y ponte a cuenta con tu hermano. Esto es muy importante de entenderlo. El perdón en el corazón. Aquí se trata del perdón en el corazón. Otra pregunta que me han hecho. ¿Cómo es eso que dicen en la Biblia o dice la gente que con el dinero adoramos a Dios? Vamos a leer la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, versos del 1 en adelante. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, vuelve a decir otra vez, guarda mis mandamientos. Yo no he venido a abolir la ley. Cumple mis mandamientos. Porque si tú cumples mis mandamientos, serás bendito en todo lo que hagas. Vuelve a decir otra vez aquí, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Tu corazón guarde mis mandamientos. Confía en el Señor
con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Qué significa? Que a veces nos apoyamos en, no, es que eso no es así, porque no me conviene o porque simplemente tengo avaricia en el corazón o simplemente tengo egoísmo en el corazón o simplemente he tenido malas experiencias respecto a este tema en las diferentes iglesias o en los diferentes ministerios donde has podido estar. Entonces dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Honra al Señor con tus bienes. Sí podemos adorar a Dios con nuestros bienes. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus bendiciones y todos tus frutos. Entonces tus graneros serán llenados en abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, la bendición cuando tú honras al Señor con tus bienes y con tu dinero se muestra en que va a haber prosperidad y va a haber bendición. Porque estamos cumpliendo una ley. ¿Para qué existe la ley? La ley fue hecha para mostrarnos el pecado, lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios le desagradaba. Y parte de la ley incluye el dinero. Entonces el dinero es usado para mostrarnos nuestro corazón. Porque Dios pide la 10ª parte, pero eso es un pedacito de la ley. Porque Dios distribuye el dinero en varias facetas. Y una es el diezmo. Porque prueba el corazón en la avaricia, en la codicia, prueba el corazón. Eso es algo que está enraizado en nosotros, está enraizado en nuestros corazones. Y entonces el Señor le habla al pueblo de Israel, yo necesito que salgas a adorarme al desierto, que salgas a adorarme y yo necesito que también me honres con tus bienes y con las primicias. ¿Qué significa la primicia? Lo primero que tú recibes de las cosechas, ¿verdad? Por ejemplo, si tú eres una persona asalariada, porque muchas personas me preguntan esto también, que cómo se da el diezmo, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de dar el diezmo, ¿verdad? Por ejemplo, si tú eres una persona que recibes un salario, si ganas 10,000 quetzales, pues 1,000 es la 10ª parte que pide el Señor, que la 10ª parte que le pertenece al Señor. Pero como leíamos anteriormente, amarás al Señor sobre todas las cosas, todo le pertenece al Señor realmente. El Señor nos da la salud para trabajar, nos da el aliento de vida para poder recibir ese salario, nos da el discernimiento, nos da la inteligencia, nos da los dones para poder realizar una labor o un trabajo y por eso recibimos un salario, porque Dios nos dio todo. Aunque Él no nos pide todo, solo nos pide la 10ª parte para probar el corazón. Pero eso es una parte que es el diezmo. Después vamos a ver, porque Dios también nos pide limosna, que es una cosa diferente, ofrenda, que es otra cosa diferente, ayuda a la viuda, ayuda al necesitado. O sea, hay varias diferentes etapas y facetas en donde Dios nos habla del dinero. Vamos a ir rapidito, porque es muy complicado hacerlo en tan poco tiempo. Malaquías capítulo 3. Vamos a comenzar desde el verso 1 y vamos a ir salteando versículos. He aquí, yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto, o sea, cuando tú ofrendas, cuando tú pactas, cuando tú te das dinero, haces un pacto con Dios. Haces una alianza con Dios. El mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y como la plata y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. O sea, que el cumplir con los mandamientos te hace ser justo o injusto delante del Señor. Cuando tú ofrendas, porque dice que ellos van a presentar las ofrendas delante del Señor. En el pueblo de Israel, en la antigüedad, el pueblo de Israel presentaba una vez por año un sacrificio que para el perdón de los pecados y representaban una ofrenda delante del Señor. Ahorita no tenemos tiempo de explicar todo ese tipo de cosas, pero lo hemos explicado en videos anteriores. Pero ¿qué sucede? Si la ofrenda no era agradable a Dios, el sacerdote caía muerto inmediatamente porque nadie podía entrar en el atrio santo más que el sacerdote que era escogido. Pero si la ofrenda que todo el pueblo ofrecía al Señor no era agradable, no era acepta, caía muerto. Démosle gracias al Señor que en esta época pues el Señor ya no actúa de esa forma porque vino la sangre de Cristo a cubrirnos y a perdonarnos y hay un nuevo pacto que es el nuevo pacto con la sangre de Cristo. Pero Dios nos da oportunidades de arrepentirnos. Dios nos da oportunidades de no pasar tanta necesidad, de no pasar tantos conflictos, tantas frustraciones.
Dios nos habla en su palabra lo que necesitamos hacer. Por eso les expliqué que la ley nos dice qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y el dinero está incluido dentro de esa ley. Fíjense lo que dice, que Él va a venir a acrisolar como oro y como plata nuestro corazón para que la ofrenda que presentemos delante de Dios sea con justicia. Por eso nos pide antes, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Yo no voy a recibir tu ofrenda. O sea que hay ofrendas que Dios no recibe. Hay ofrendas que sí recibe Dios. Cuando vienen en causa justa, en causa de cumplir la ley, no por un rito religioso o por una obligación religiosa o porque tu iglesia te lo exige, sino porque hay una justicia delante de Dios, en donde la transparencia es querer adorar a Dios y honrarlo con todo lo que tienes, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí está cómo el Señor va limpiando el corazón y cómo el Señor va sanando el corazón de cada persona para que puedas honrarlo con todo tu corazón. Entonces dice así: entonces será grata al Señor la ofrenda. Antes no es grata, cuando no hay una buena intención. Esto no es un negocio para tener mucho dinero, porque dice la palabra del Señor también que Él da el dinero al quien Dios confía, que lo va a usar para la obra del Señor, que lo va a usar para el ministerio. Y a veces Dios te da dinero y uno lo usa para sus fines, no para los fines del reino. Dios va a pagar todas tus cuentas porque el Señor se encarga de sus hijos y Él quiere bendecir a sus hijos. Pero a veces te da un poco más, o a veces te prueba el corazón para ver si te quedas con el dinero o lo compartes y lo das donde Dios te dice que hagas, y eres fiel en lo poco, sobre mucho vas a ser puesto. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Y me acercaré a vosotros para juicio. O sea, Dios juzga cada ofrenda, cada diezmo, cada limosna, cada cosa que tú das. Dios la pasa por un juicio para ver cuál es la intención del corazón. Qué interesante. Fíjese qué interesante. Si hay avaricia, si hay egoísmo, si hay simplemente querer hacer un negocio con Dios, o que de verdad tú haya perdón, haya amor, haya misericordia y haya limpieza en el corazón para querer adorar con tus bienes y honrar al Señor con todo lo que tú tienes. Dice aquí, voy a pasar juicio y seré un testigo veloz. O sea, rápido el Señor va a actuar en contra de los hechiceros, dice, que hacen hechicería queriendo hacer negocio con Dios, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario. Fíjense, hay personas que vienen a dar ofrenda, pero en sus negocios no son justos con sus empleados. Dice que Él va a venir a traer juicios sobre aquellos que oprimen al jornalero en su salario, los que no son justos, patronos. Imagínense qué grueso, qué delicado, ¿verdad? Y a la viuda y al huérfano, al que no ayuda a la viuda, al que no ayuda al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no temen al Señor, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo, el Señor, no cambio. O sea, la palabra es la misma ayer, hoy y será siempre, por los siglos de los siglos. Y como dijo Jesús, no se va a dejar de cumplir una sola letra, ni una sola coma, ni un punto de esta palabra. La ley se va a cumplir, nos guste o no nos guste. Sigamos leyendo. Porque yo, el Señor, no cambio. Dios no cambia. Lo que dijo ayer lo va a decir hoy y lo va a decir siempre. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La misericordia de Dios es eterna, pero no podemos seguir viviendo de misericordia. Tenemos que vivir como hijos del reino de los cielos. Adoramos al Señor con el dinero. ¿Por qué? Porque le damos gracias a Dios. Decimos, reconocemos en nuestro corazón que el que nos da la salud, que el que nos da el trabajo, que el que nos da el gozo, que el que nos da la capacidad de ofrendar es el Señor. Entonces decimos, damos gracias a Dios, honramos su amor, porque nos ama tanto a nosotros y nos comparte de sus bendiciones y de sus riquezas. Reconocemos que Él es el Señor cuando damos dinero. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, mi Salvador, tú eres mi proveedor, tú eres mi Salvador, yo te entrego lo que a ti te corresponde y lo que tú me pidas, yo te voy a dar, Señor. Confiamos en Él como nuestro proveedor y nuestro sustento. Vamos a ir rapidito a la palabra del Señor en Mateo 6, del 19 al 20. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban,
sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, y se apegará a uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, pero yo les digo, más primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que tú necesitas os serán añadidas. Todo lo demás va a ser añadido si nosotros honramos a Jesucristo con nuestros bienes. Si nosotros buscamos primero cumplir la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, es obedecer la palabra de Dios. Honrar a Jesucristo, amar a Dios sobre todas las cosas, eso es buscar el reino de Dios. Y su justicia es poner la mirada en las cosas de arriba, que todo esto se acaba. Miren, hoy tienen el dinero y mañana no lo tienes. La gente, muchas veces, por ejemplo, yo veo gente que se gana la lotería. Yo tuve un familiar que se ganó la lotería y después se quedó sin un centavo. Yo conozco personas que han hecho muchas cosas y tienen dinero en las manos, y de repente viene una enfermedad y se acaba el dinero. No pongas la mirada en las cosas de este mundo, porque aquí por eso atesora tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen las cosas. Todo esto se va a arruinar un día, todo esto se va a quedar un día. Hay gente que trabaja años y no disfruta el fruto de su trabajo, no disfruta el fruto de la bendición de Dios en su vida, porque tienen miedo de perderlo todo, tienen miedo de un día ser pobres, tienen miedo y entonces nunca vas a disfrutar lo que tú tienes. Dios quiere que te goces, Dios quiere que confíes en Él, Dios quiere que lo adores en espíritu y en verdad, porque fíjense lo que dice después, Malaquías capítulo 3 verso 7 en adelante. Porque las personas me dicen, pero entonces, ¿por qué tenemos que dar el diezmo? Eso era el Antiguo Testamento, pero vamos a leerlo rapidito. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos. O sea, no es algo nuevo de que la gente no quiera dar. No es algo nuevo de que la gente no quiera cumplir. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos, dice el Señor, y no los habéis guardado. Cuando el Señor nos dice, guarda mis mandamientos y honra al Señor con tus bienes, en el Proverbios lo acabamos de leer. Volved a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué significa? Cuando nosotros nos apartamos de obedecer la palabra del Señor, el Señor se queda parado. Entonces el Señor te dice, necesito que vuelvas a mí, que te arrepientas, que reconozcas tu pecado, que reconozcas tu maldad y que te arrepientas y vuelvas a mí. Porque entonces yo volveré mi mirada a ti. Dice el Señor de los ejércitos, pero decís, ¿cómo hemos de volvernos, Señor? Porque el hombre le pregunta, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? Le pregunta el hombre a Dios, imagínense qué interesante. Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado, Señor? Y entonces el Señor les contesta, en los diezmos y en las ofrendas. Hay dos cosas diferentes, el diezmo y la ofrenda. Son dos cosas diferentes, ¿ya se dieron cuenta? Dios hace la diferencia entre el diezmo y la ofrenda, no es lo mismo. Yo tenía un amigo que me decía, no, es que yo no diezmo porque yo compro Biblias y regalo y para mí ese es mi diezmo. Pero entonces dice, no confíes en tu propio entendimiento, lo acabamos de leer. No confíes en tu propia prudencia, no confíes en lo que la gente te diga. ¿Qué dice la palabra del Señor que nosotros debemos guardar si amamos a Dios sobre todas las cosas? Mi amigo nunca pudo salir de la escasez, mi amigo nunca pudo salir, siempre andaba a 3 menos cuartillo, como decimos en Guatemala, siempre andaba con problemas, con dificultades porque no le alcanzaba. Hay gente que me dice, es que yo no diezmo o no ofrendo porque no me alcanza. Nunca te va a alcanzar porque estás fuera de los mandamientos del Señor, estás fuera de la obediencia del Señor. Siempre vas a estar en escasez porque no eres fiel en lo poco, como el Señor te va a poner sobre mucho. Dice así, con maldición estáis malditos. Imagínense qué delicado cuando uno no da lo que le corresponde al Señor. Con maldición estáis malditos, porque vosotros la nación entera me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponerme ahora a prueba en esto. Dios te dice, póngame a prueba a ver si no es cierto. Dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo. Fíjense lo que sucede cuando uno obedece la palabra de Dios en los diezmos y en las ofrendas. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Eso es lo que nos hemos perdido. Pero esto no es un evangelio de la prosperidad. Estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios, de lo que quiere hacer Dios con sus hijos. Pero ¿qué probó ante Dios el corazón? Que no te vas a quedar en esa sobreabundancia. No solo es para ti, es para bendición de otros. Allí está el secreto. En que Dios conoce de verdad, pesa y juzga. Porque la ofrenda que tú das y el diezmo que tú das
Y el dinero que tú tienes, Dios lo va a pasar por el juicio, dice aquí. Por vosotros reprenderé al devorador. Imagínense, Dios se pone enfrente de tu enemigo, de tu adversario. Por eso nos hablaba antes de ponte a cuentas con tu adversario para que no te lleve al juicio y no te lleve a una cárcel. Puede ser una cárcel de pobreza, de avaricia, de codicia, de amargura. Inclusive te vas a voltear contra Dios y le vas a decir, ¿por qué no me bendices a mí y bendices a otros? Porque estamos fuera de los mandamientos del Señor. Por vosotros reprenderé al devorador. Dios mismo se para enfrente de tu enemigo para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados. La gente se va a dar cuenta cómo Dios te trata a ti por ser fiel con el Señor. Te llamarán las naciones bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. La pregunta es, ¿para ti todo es del Señor? ¿De verdad amas al Señor sobre todas las cosas? ¿De verdad quieres cumplir con lo que la palabra de Dios dice? Jesús daba su diezmo, ofrendaba y ayudaba a las viudas y daba sus limosnas. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versos del 1 en adelante. Cuidad de no practicar vuestra justicia, o sea, no es como a ti se te ocurra, delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque mucha gente se quiere exponer delante de las personas. Miren cómo yo doy, miren cómo yo soy fiel diezmador, yo soy fiel ofrendante, miren, yo ayudo a las viudas. Eso no le agrada al Señor. Cuidad de no practicar vuestra justicia. Jesús lo está predicando en este momento. Delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti. Aquí habla de otra cosa, es la limosna, no está hablando ni de los diezmos ni las ofrendas. Cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Qué interesante, ¿verdad? Estoy tratando de ir lo más rápido posible para que podamos terminar estas partes bíblicas, para que podamos tener un concepto bíblico de lo que dice Jesús, lo que dice la palabra del Señor en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, para que podamos entender que a Dios le interesa tu finanza, le interesa tu vida, le interesa todo lo que tú haces. ¿A quién debo dar mi diezmo? Es otra pregunta que la gente me hace, ¿verdad? Darle al Señor es un pacto, una alianza con el Dios Todopoderoso. ¿Lo vamos a hacer por ley o por gracia? Nosotros tenemos dos opciones. ¿A quién le damos nuestro diezmo? Yo siempre oro con mis hijos espirituales o con la gente que conozco. Y les digo, necesitas recibir revelación de quién es tu guía espiritual, como le pasó a Abraham. Y lo vamos a leer. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hebreos capítulo 7, versos del 4 al 8, y con eso vamos a terminar. Considerad pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Se llamaba Melquisedec, quien se le apareció, rey de Salem, quien se le apareció a Abraham en esa época. Abraham le dio el diezmo de lo mejor del botín, y en verdad los de los hijos de Leví, que reciben el oficio del sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, que se está refiriendo a Melquisedec, que representaba a Jesucristo, recibió el diezmo de Abraham y lo bendijo al que tenía sus promesas. Y sin discusión alguna, fíjense qué interesante, sin discusión alguna, no estamos capacitados para discutir la palabra del Señor o para objetar a la palabra de Dios. Que las personas utilicen o las religiones utilicen mal la palabra de Dios, eso es diferente a que la palabra de Dios no pida o no diga que necesitamos hacer esto para tratar nuestra vida, para tratar nuestro corazón y para que Dios pueda ayudarnos como Él quiere ayudarnos y bendecirnos. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, porque hay personas que me dicen, no, es que yo no le puedo dar mi diezmo a un hombre mortal. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, porque estas personas representan al Señor, como pasó con Melquisedec, representando a Jesucristo. Abraham, para Abraham le fue la revelación, esta es tu cobertura, este es el ministerio, esta es la iglesia, este es
La persona que va a darte cobertura espiritual a quien representa mi presencia, entonces esta es la persona que te va a hacer crecer espiritualmente, donde te vas a alimentar espiritualmente, donde vas a recibir tu crecimiento espiritual y tu libertad como hijo de Dios a esta persona. Entonces tú das el diezmo y la ofrenda. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí está hablando de Jesús. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un nuevo pacto. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Nosotros, los hombres somos débiles y somos humanos. Nos vamos a confundir. Pero el Señor unge a las personas para que te ayuden a crecer espiritualmente, para que te ayuden a ser libres, a enseñarte la palabra, a estudiar. Entonces, donde tú te alimentas espiritualmente, donde el Señor te ha dicho que es donde tú vas a crecer espiritualmente y es la cobertura espiritual, allí tienes que dar tu diezmo. Como le pasó a Abraham con Melquisedec. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto, que se llama Jesucristo. El tiempo va corriendo, estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, pero qué impresionante. Lo único que quiero decirte a ti es que la palabra de Dios no se puede cuestionar. Tienes que pedirle al Espíritu Santo, tienes que pedirle discernimiento al Señor, buscar una cobertura espiritual, buscar un padre espiritual, una madre espiritual que te guíe según la palabra de Dios, no una religión, que te guíe según la palabra de Dios y donde tú recibas esa revelación. Decir, estos son los padres espirituales, esta es la iglesia donde el Señor me quiere, este es el movimiento donde Dios me quiere, esta es la situación donde Dios me quiere, y a estas personas y a este lugar es donde yo voy a traer mis diezmos en adoración para honrar al único y santo Dios. Con esto vamos a terminar esta parte, porque no podemos seguir, es demasiado largo hablar sobre el dinero. Pero vamos a tratar de hacer una segunda parte donde podamos compartir un poquito más de qué dice la palabra del Señor respecto a todos estos temas del dinero. Espero que muchas dudas hayan salido de tu corazón y yo hoy quiero orar por esto que estamos platicando y estamos compartiendo, y en la siguiente sesión pues tendremos la oportunidad de tratar de finalizar este tema. Espíritu Santo, yo te pido que traigas a mis hermanos y que puedas llevar a que ellos puedan estudiar esta palabra que hemos compartido y que puedan recibir la palabra en sus corazones, que puedan recibir todo lo que tú quieres, Espíritu Santo, para ellos. Sabemos que estas son situaciones difíciles en las que estamos pasando, económicas, espirituales, mentales, de enfermedad, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Si tú trajiste este tema a colación en este tiempo es porque tú necesitas ponernos en orden. Tú necesitas ponernos en un orden físico y espiritual para que tú puedas bendecirnos como tú quieres, para que tú puedas prosperarnos como tú quieres, para que tú puedas bendecir a otros a través nuestro como tú quieres y no seamos el estorbo nosotros mismos, de que tú puedas derramar sobre nosotros la más rica bendición y que tú puedas reprender al devorador por nosotros. Yo te bendigo hoy y declaro que todo lo que tú hagas económicamente y espiritualmente sea bendito en el nombre del Padre, sea bendito en el nombre del Hijo y sea bendito en el nombre del Espíritu Santo. Que este tema sea de mucha bendición y puedas compartirlo con otros. Suscríbete ahí al canal, por favor, si tú ves este tema, suscríbete ahí al canal de YouTube, Rodrigo Sebasco. Necesitamos llegar a los 1000 suscriptores para poder transmitir en vivo desde YouTube. Que el Señor los bendiga, los esperamos el miércoles para el Facebook Live que vamos a tener a las 7:30 de la noche. Que el Señor los bendiga, que la paz de Jesús esté con ustedes. Amén.